Estás escuchando El Rompeolas. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues seguimos con en la mañana, hablando y escuchando y conversando y escribiendo en el aire, como dice mi amigo Juan Lazo, los diferentes temas. Vamos ahora a tocar un tema súper interesante que es el braille. Hace una semana era el día del braille, pero yo creo que es muy importante. El braille es el método, ¿verdad?, que utiliza la gente con discapacidad visual, ¿verdad? Pero vamos a intentar de alguna manera visualizarlo un poco más, que la gente entienda un poco más lo que es el braille, ¿no? Y lo que significa esa gran herramienta que existe, que es para los ciegos, ¿no? Para eso tenemos al otro lado a Joaquín Cruz, él es comunicador de la ONCE, y con él vamos a comentar para que nos enseñe un poquito más la historia del braille. Joaquín, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Digo que es una herramienta increíble para el mundo de la discapacidad visual. Mucha gente que no tiene ese problema, cuando ve a la gente leer, por ejemplo, en el braille, nos quedamos alucinados con qué esa rapidez, cómo lo hacen, ¿no? Pero a mí me gustaría que comenzaras un poquito, si te parece, comentándonos un poco la historia de cuándo empieza el braille, cómo es el tema. Bueno, el sistema Braille comienza en el año 1825. Es un sistema que aparece casi por arte de magia. A diferencia de la lectura, de la escritura que aparece por allá hace unos 5.000 años en Mesopotamia, tuvo que transcurrir muchísimo tiempo a lo largo de la historia para que las personas ciegas pudieran tener un sistema que les permitiera escribir y leer. Este sistema aparece casi por accidente, por así decirlo, dado que tiene su comienzo o su idea primaria en un sistema que un capitán del ejército francés, Charles Barbier, inventó, que se llamaba sonografía, y consistía en un sistema de 12 puntos para que los soldados franceses se pudieran comunicar en la oscuridad. Este sistema no representaba números, signos de puntuación ni nada por el estilo. Y bueno, este oficial del ejército va a un instituto, al Instituto Jóvenes Ciegos de París, que fue el primer centro específico que se crea a lo largo de la historia para atender las necesidades de las personas ciegas, y les plantea a un grupo de alumnos este sistema. No es recibido con gran acogida por parte de los miembros de ese instituto, pero hay un alumno que se llamaba Louis Braille, que tomó la idea de lo que estaban planteándole, y decide que esos 12 puntos los recorta en 6 puntos en la mitad, y logra, con diferentes combinaciones de los 6 puntos, conseguir 63 representaciones de diferentes posiciones, más el espacio en blanco, serían 64. Pues Louis Braille idea el primer código específico y diferente, por así decirlo, porque todo lo anterior a lo largo de la historia era representar o copiar elementos visuales, que es la letra, en alto o en bajo relieve, y era algo poco productivo, de difícil comprensión por parte del ciego, porque el ciego tendría que ir tocando el contorno de todas las letras. Pero Porque, tendríamos las letras, simple, o sea, tendrían que haber pasado los dedos por digamos, por la grafía normal nuestra, ¿no? O sea, exactamente, vale. Por la grafía normal, y eso es muy complicado, no es productivo. Vale. Pues Louis Braille consigue, con su sistema, con la celdilla de 6 puntos, mantener un equilibrio entre lo que sería el elemento que permite la escritura del código y la propia limitación física de la yema del dedo. El sistema Braille se lee con la yema del dedo. Nosotros
la gran diferencia entre una persona que lee, como nosotros, las personas normovidentes, y una persona ciega, es que nosotros disfrutamos de un sentido de la vista que es un sentido global. Y tenemos que, para hacernos más a la idea de la diferencia entre una persona ciega y la normovidente, es que nosotros podemos procesar el 80% de la información que nosotros recibimos del mundo, lo recibimos con el sentido de la vista. Entonces, la pérdida de la visión conlleva que debemos de utilizar los diferentes sentidos, que son el oído, el tacto y el olfato. Y sin lugar a dudas, el sentido que mejor permite a una persona ciega comprender el mundo es el sentido del tacto, porque le permite percibir la configuración de objetos, entender su forma, la dureza, textura. Y conlleva mucho el entrenamiento, Joaquín. Conlleva mucho el entrenamiento para llegar a tener ese tacto que los demás no tenemos. Efectivamente, mira, has dado con la tecla. Yo siempre les digo a las personas cuando me preguntan que creemos que vemos, incluso que nosotros tenemos la capacidad de percibir toda la información con rapidez, que oímos perfectamente, que tocamos perfectamente. La diferencia es cuando una persona pierde la visión, es que tiene que adiestrar el tacto. Para eso hay profesionales en nuestro país que están adheridos a la ONCE y en concreto en las comunidades autónomas. Por ejemplo, los alumnos, los estudiantes, hay un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y ONCE que adiestran y enseñan el uso del braille. Va a depender de la persona. Evidentemente, por un lado, la capacidad de adaptación, que es diferente en cada ser humano, y sobre todo que la pérdida de la visión no conlleve otras complicaciones que prohíban un poco o que limiten la percepción adecuada del sentido del tacto. ¿Y si se nace con ello? ¿Perdona? Digo que si se nace con ello, porque claro, estamos hablando, por ejemplo, que con esa pérdida, que se ha ido perdiendo la visión, pero ¿y si se nace ya con la discapacidad? Pues evidentemente, una de las cuestiones a los que estamos habituados en el día a día nuestro es que nosotros tenemos una diferente, un grado diferente de usuarios, desde lo que tú estás diciendo, desde la persona ciega que nace con la ceguera a una persona que a lo largo de la vida, por diferentes circunstancias, ha ido perdiendo la visión, porque la pérdida de la visión puede ser paulatina o de golpe por una enfermedad repentina o un accidente. Entonces son parámetros que van diferenciando la aclimatación del ser humano a la utilización de un sistema como es el sistema Braille. Entonces, si me dices, ¿cuánto tiempo realmente? Pues no te lo podría decir, pero podríamos decir que en un año una persona podría llegar a aprender a leer en braille. Mira, para que la gente y nuestros escuchantes pudieran comprender, por ejemplo, cada de esos 6 puntos que tú dices, ¿no? Que serían en relieve, ¿verdad? Digamos, cada letra nuestra, digamos, o sea, de la grafía normal, se representa con un determinado punto, ¿no? En relieve, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bueno, la grafía general, o sea, el espectro de información que hay es tan amplio que esas 63 combinaciones de las diferentes posiciones de los puntitos no nos da para poder representar determinada información visual. Por ejemplo, las letras básicas, el abecedario, signos de puntuación básicos y demás, operadores matemáticos, sí los podemos representar con un solo cajetín. Lo que pasa es que, por ejemplo, la letra A es un punto. Nosotros, la celdilla del sistema Braille está compuesta por 2 columnas de 3 puntos cada una y 3 filas. Pues para que se hagan una idea, la letra A está en la columna de la izquierda, en la fila superior. Entonces, la letra B sería el punto 1 y 2,
la letra C, el punto 1 y 3, y así sucesivamente. El aprendizaje del braille consiste, bueno, es muy simple, es un sistema muy mecánico, muy rudimentario, que parece mentira que con lo rudimentario que es, nadie pensara en elaborar un código diferente. La magia del braille es que es diferente. No imita nada, simplemente sustituye una representación visual por una serie de puntos. Entonces, lo básico lo representamos, por ejemplo, con un cajetín, pero luego hay representaciones visuales que conlleva 1, 2 o más cajetines. Lo que hacemos es que nosotros, como emisores de la información en el sistema Braille, utilizamos una normativa que está muy estricta, que yo, por ejemplo, como transcriptor, no puedo interpretar una representación visual a mi libre albedrío, simplemente tengo que seguir los parámetros que la Comisión Braille española en España pauta, y al usuario, cuando se le enseña el Braille, se le indica que la representación, ese conjunto de puntitos, significa esto determinado. Entonces, a lo largo del tiempo, el aprendizaje que se va llevando en la evolución del aprendizaje del braille, desde que un niño es pequeño, por ejemplo, en el colegio, al igual que empezamos a aprender las vocales, a nuestros niños se les enseñan las vocales, pero de otra manera diferente. Claro. Hay una cosa que siempre sale a colación. Por ejemplo, los niños ciegos, los pequeñitos, aprenden a escribir mejor que los niños normovidentes, porque la representación de la letra A acentuada es totalmente diferente a la A sin acento. La A sin acento, les decía antes, que es el punto 1, la A acentuada es el punto 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces, el niño ya de entrada sabe que hay una diferencia entre una letra acentuada, una vocal acentuada y una no acentuada. Mi madre, mi madre. Mira, y los cambios, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Estaba pensando yo en los cambios que puede haber a lo largo de los tiempos. Ahora el arroba, por ejemplo, todo este tipo de cosas, ¿las recoge también el braille o el braille es un sistema que existió ese y no se ha modificado, digamos? Para que se hagan una idea a los oyentes, lo que les comentaba antes de la aparición de la escritura hace 5.000 años en la historia de la humanidad, tiene una revolución en el año 1440 con la aparición de la imprenta, en la que es tan sorprendente lo que se consigue con la aparición de la imprenta. El sistema Braille, todo esto que estamos hablando, lo ha recorrido en tan solo 200 años. Entonces, nosotros tenemos que estar totalmente actualizados. Como tú haces referencia a la arroba informática, parece que está con nosotros desde hace muchísimos años, ¿no? Está desde el año 82. Simplemente cuando aparece una grafía diferente, los organismos que se encargan de velar por el uso correcto del braille adjudican una representación en relieve para esa grafía. Entonces entra dentro de ese circuito que serían, pues, como en España la ONCE, que es una institución pionera y prestadora de un servicio que no tiene un competidor o una representación por igual en el resto del mundo. Entonces nosotros incorporamos a la cadena de producción esa modificación, esa actualización, con lo cual está el braille en total vigencia, y es un sistema que se ha sabido adaptar, se ha sabido unir a la evolución tecnológica. Piensen que el sistema braille se empezó a escribir con un punzón, puntito a puntito. Eso nos confería a los usuarios y a los profesionales que atendemos, a las personas que son usuarios del sistema braille, una velocidad de producción de braille muy reducida. Para que se hagan una idea, si escribíamos un libro, por ejemplo, solo teníamos un libro. Si teníamos 10 personas, cada una de las personas tenía que esperar a que el anterior leyera el libro. Tiene que aparecer la tecnología para que el avance tecnológico nos permita a nosotros, a día de hoy, tener una transcripción en cualquier punto del territorio nacional
y trasladarla a cualquier punto del planeta. A través de la red informática únicamente necesitaríamos ese fichero y un elemento periférico como una impresora Braille para imprimir el documento. Hemos pasado de un tiempo muy lento a una velocidad inmediata, claro. una entrega inmediata. Claro. Mira, Joaquín, una cosa. Ese tema me parece a mí muy interesante, si quieres, para otro día. El hablar de los sistemas de comunicación dentro del mundo de los ciegos. ¿Cómo viven ese punto de comunicación en este año 25? ¿Cómo es la realidad, ¿no? Para tener una idea más perfecta de cómo lo hacen. Con respecto, por ejemplo, a los niños, ¿cómo hacen niños ciegos? ¿Qué respuesta se le da desde pequeños, cuándo empiezan a trabajar con ellos? En nuestro país, en la ONCE, empieza a atender a las personas que están afiliadas a la ONCE. Recuerden que tienen que tener claro que para ser afiliado a la ONCE tienes que tener entrar dentro de unos parámetros de pérdida de visión, una visión severa. Entonces, bueno, cuando se detecta la necesidad de atención para una persona que entra dentro de esos parámetros, pues se empieza a atender desde que la persona o los tutores legales deciden que sea atendida, y hasta que la persona fallece o quiere dejar de atender, de usar no solo este servicio, sino cualquier otro de los servicios, que son muchísimos los servicios que la ONCE presta a sus afiliados. Entonces, nosotros, desde que nos demanden algo, empezamos a trabajar. ¿Qué nos demandan o cómo nos demandan? Pues de diferentes maneras, pero para que se hagan una idea, por ejemplo, para que vean la realidad de, pues, como decías, un niño o de una niña, la diferencia entre un alumno que no tiene problemas visuales es muy sencilla. Este alumno va a un colegio, un centro educativo, empieza las clases, empiezan el cole en septiembre, y si el centro educativo decide en septiembre vamos a utilizar este libro de ciencias o de matemáticas o de lengua, el que sea, pues su papá o su mamá va a una librería, compra el libro y ya lo tiene. El alumno ciego no está en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos que empezar a producir esa información visual y pasarla al sistema Braille. Entonces, en nuestro tiempo de respuesta va a estar muy relacionado con la complejidad de la información, el texto que nos van a pedir, y lo que sí nosotros vamos a ir paulatinamente entregando partes de ese libro para que el alumno o la alumna esté en igualdad de condiciones. El derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura es un derecho universal, y el sistema Braille es una herramienta fundamental para garantizar este derecho universal que tienen las personas ciegas. Claro. Entonces, nosotros vamos poco a poco, no es un acto inmediato, no puedes darle una tecla, o sea, escanear un libro, darle una tecla e imprimirlo, porque piensen que hay una limitación en espacio. Cada cajetín del sistema Braille tiene una medida, y nosotros vamos a tener una limitación por línea de escritura en Braille que no se corresponde con la dimensión real de la información visual. No tiene nada que ver lo que ustedes ven en un libro en tinta con lo que nosotros adaptamos. Claro, nosotros no copiamos, nosotros adaptamos y a nivel volumen, ¿no? Y a nivel de volumen será enorme, ¿o no? Claro. Un texto plano, y considerando un texto plano, por ejemplo, una novela o un cuento que es solo letra, aproximadamente, para que se hagan una idea, una página en tinta, dependiendo del tamaño de la letra, el número de palabras que haya por página, puede ser 3-4 páginas en Braille. Algo que les puede ayudar. El Quijote, que es un volumen físico, visual, está en 17 volúmenes de Braille. Mi madre. Por eso nosotros adaptamos, nosotros tenemos que estructurar la información para que sea accesible. Es fundamental el concepto de la accesibilidad, porque si nosotros, trabajamos, pero no hacemos accesible, no damos puntos de referencia dentro de esa estructura, la funcionalidad, el concepto
didáctico y pedagógico de la lectura braille se pierde en el tiempo y se le complica al lector de braille. Entonces, bueno, se multiplica y es cierto que si quieres buscar ese pequeño impedimento o contradicción del braille es mucho más voluminoso, pero una persona usuaria de braille, entre otros sistemas alternativos y el sistema braille, el usuario de braille quiere braille porque la lectura en braille es lo más parecido a leer en tinta. De hecho, hay informaciones y estudios que indican que se activan las mismas partes del cerebro al leer en tinta que al leer en braille. A ver si nos va a pasar a nosotros que ya con esto finalizamos, Joaquín, que añoramos, dice, no, yo para leer, yo quiero más el libro físico, porque el olor, el palparlo, no lo físico, ¿no? Y en este caso, pues, en el braille, ¿no? También, ¿no? Esa similitud, ¿no? Existe la similitud, sobre todo porque la percepción de la lectura es directa entre el lector, o sea, el usuario del sistema, y la información. Cualquier otro sistema añade un elemento, digamos que ajeno, que puede incluso dificultar o la percepción de la información. Yo tengo la suerte de tener grupos de lectura, participar profesionalmente con grupos de lectura, y son lo que es la información que me trasladan los usuarios de un sistema como el sistema sonoro, por ejemplo, que es otra alternativa, y el sistema braille. Ellos lo dicen, es que la voz de la persona que ha grabado el libro, o la velocidad, la cadencia de la lectura es diferente. Yo necesitaría, no me resulta diferente a cuando yo leía en tinta. Claro, sin embargo, el usuario de braille lo manifiesta como que es maravilloso. Es verdad, tiene cierta similitud. Oye, Joaquín, si te parece y quieres participar otro día, podemos hablar del sistema de comunicación para tener una idea cómo es la vida de los niños ciegos, de la gente ciega, cómo se comunica, cómo toda esta historia. Yo creo que es súper interesante darla a conocer. Si te parece, pues te llamo otro día. Sí, yo agradecerle en parte de los usuarios del sistema braille que hayas posibilitado una pequeña ventana para que la sociedad pueda comprender más este sistema, y en nombre de la ONCE también por su implicación en atender a las personas y todos los trabajos que se realizan desde el servicio bibliográfico. Nosotros estamos a vuestra disposición, intentando que nuestras aportaciones sean de interés general para todos. Pues muy bien, Joaquín. Ese agradecimiento también para la ONCE, y también, bueno, eso si no lo vamos comentando otro día que tengamos más tiempo, para ver cómo funciona también el resto de los países, y todos los países tienen una especie de algo parecido a la ONCE, no sé qué. Bueno, todo eso ya lo hablaremos. Gracias, Joaquín, y hasta siempre. Un abrazo, hasta siempre. Vale, chao. Bueno, pues nada, nos vamos a otro temita musical de Pink Floyd para alegrar la mañana.